¿Alguna vez has escuchado acerca de la familia Rothschild? Sí, Pues en este capítulo vamos a hablar acerca de la enigmática familia y de cómo logró pues una de las fortunas más vastas del mundo en toda la historia. Quédate, suscríbete para que te contemos la historia de estos míticos personajes. quédate y suscríbete para que escuches El Imperio. Estás escuchando Especuleros, el podcast donde yo, Ricardo Castillo y mi compañero Eduardo López te contaremos el cómo, el por qué y el quién sobre estafas, organizaciones millonarias y las grandes fortunas del mercado. Porque especulador es quien compra un bien esperando que su valor aumente para después venderlo. Pero cuando además de esto innovas, rompes el mercado o cambias las reglas del juego, nosotros te llamamos especulero. Martes especulero, de nuevo, estamos aquí después de 2 semanas gracias al bendito COVID, pero aquí estamos con todo, listos para retomar historias financieras, historias de estafas, historias de grandes fortunas de innovación y pues de todo lo que nos gusta hablar, ¿verdad? Exactamente, ya superando estos problemas fuera de nuestro alcance, pues ya estamos aquí otra vez y queremos contar una historia así súper, que venía estudiando ya durante varios tiempos acerca de esta familia, ¿no? Los Rothschild, que pues, muchas teorías de conspiraciones hay. Hay cosas que medianamente son ciertas, hay otras cosas que no, pero pues aquí vamos a desmenuzar más o menos el ascenso de esta mítica familia, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, pues nada más agradecerles, una disculpa porque no hemos podido estar subiendo videos pues como nos gustaría, pero en verdad a mí me dio COVID y después la siguiente semana a Lalo le dio COVID, entonces fue algo que estuvo un poco fuera de nuestro alcance, pero estaremos de vuelta como siempre, tratando de traer Grabación de martes, lecciones. ¿no? Muchas gracias para todas las personas que nos siguen, a las que nos escriben. Hemos estado, vaya, creciendo orgánicamente, lo cual nos alegra mucho. Y sobre todo saludar a los nuevos suscriptores, ¿no? Porque pues Es, se han agregado más por el capítulo de, bueno, por las nuevas noticias de Elizabeth Holmes, porque si no han visto el capítulo, vayan a verlo, nuestro segundo capítulo, muy bueno. Este, si eres nuevo aquí, muchas gracias por suscribirte, por comentar, por darnos like. Y si solo has escuchado algún capítulo o solamente estás aquí por curiosidad, tenemos muchas cosas muy padres, muy chidas de las que hablamos. Así que te invitamos a que te des una vuelta por el canal para que veas todos los capítulos que hemos subido. Seguro algo te va a gustar. Y pues sin más por el momento vamos a comenzar con Rothschild. bueno, ¿cómo comenzó esta historia de esta familia? Todo se remonta en Frankfurt, Alemania, Claro en que sí. un gueto judío. Bueno, Frankfurt es un centro económico, pues es de las bolsas más importantes del mundo, ¿no? O sea, la bolsa importante de Alemania está en Frankfurt y no en Berlín o en München o en otra ciudad, ¿no? Pero bueno, en ese entonces todo empezó además en Frankfurt, pero en un gueto judío. Que era un gueto, era como una comunidad apartada de la ciudad, en donde vivían pues las personas, para la redundancia, segregadas, Outcasted, sí. podían ser pues de cualquier religión, ¿no? Pero específicamente era Por judío, ¿no? raza, sí. Entonces había leyes severas y era imposible para los judíos que se pudiesen blendear pues, con la gente normal, o sea, como que habían restricciones, así como hay restricciones de que, no puedes salir en esta zona a tal hora, algo así existía ahí, ¿no? Pero muchísimo más fuerte y con más enforcement policial, ¿no? ¿De qué época estamos hablando? Siglo XVIII, 1700 y pelo, ¿no? 1700 y algo, ¿no? No, hace muchísimo tiempo. Okay. Pero bueno, los judíos habían transformado estas dificultades en algo positivo, ¿no? Como buenos judíos. Ajá. Exactamente, ¿no? Lo habían convertido en una virtud, en hacerse autosuficientes y celosos para preservar su misma cultura a cualquier costo, ¿no? De hecho, hay varios reportajes así de cómo, bueno, hasta actualmente, ¿no? Hay comunidades más, ¿cómo decirlo?, ortodoxas que pues hasta el día de hoy siguen preservando sus mismas costumbres, usos y costumbres, ¿no? Pero bueno, eh, empezó todo con una persona, Mayer Amschel Rothschild, que fue el primero de esta familia,
el primero en acumular riqueza por prestar dinero durante el siglo XVIII. Entendía Claro, la... era ¿cómo se llama? No usurero. No es usurero, sí. Al principio, ahorita te voy a contar más o menos qué razón tenía él, ¿no? Ok, Él entendía que el poder, la concentración y cohesión, uno pensaría que de dónde sale el dinero de esta persona, ¿no? Porque pues si vive en un barrio, bueno, en un barrio, en un gueto, que pues no hay muchas oportunidades para poder florecer porque no puedes comerciar abiertamente con los, bueno, en su caso con los alemanes o la comunidad de Frankfurt normal, o sea, estabas limitado en ese punto, ¿no? Y es cierto que, bueno, él empezó como un cierto tipo de prestamista, pero realmente si te pones a pensar, pues, ¿con qué capital empiezas, no? Es lo que uno pensaría. O sea, por más, claro. ok, prestas, ¿a cuánto más de interés vas a prestar? ¿Al 20? Que ya Y está claro, exagerado, o al 40. está sujeto a la liquidez de ese préstamo, sí es. Exactamente, y estás sujeto al capital que tú tengas para poder eso. Y bueno, además de que el tema de la cartera vencida, donde puede haber, y pues obviamente se dificulta más. Su fuente importante de dinero vino de capital ajeno. O sea, uno pensaría de que, bueno, obviamente, pues si no tienes las oportunidades, pero tienes la capacidad de conocimiento, pues bueno, te puedes hacer de una reputación buena y que puedes manejar capital ajeno conforme para poder apalancarte, ¿no? O sea, porque pues no tienes capital, pero bueno, sí tienes el conocimiento. Y muchas veces las personas de mucho dinero no tienen, vienen de herencias pasadas y no saben qué hacer con tanto dinero, ¿no? Porque vienen precedidos de, bueno, no supieron cómo se generó ese dinero, ¿no? Claro, buscan diversificar y simplemente Claro, hacer ¿no? dinero, o que su dinero se mueva. Ajá. Y entonces él, Mayer Amschel, protegía los activos confiados por William I de Hesse. Mayer, como una especie de banco, pues protegía ese dinero que recibía de William I y prestaba y optimizaba el dinero de él para generar más dinero, obviamente. Ok, Meyer salió con una sola familia. Además, los poderosos príncipes de Thorn y Taxis, no sé cómo se diga, ah, Taxis, Thorn y Taxis. Y en vez en vez de diversificarse y prestarle a más personas, se concentraron solo a esta familia para poder ser como que pues, pues digamos como que sus clientes preferidos, ¿no? ok, Con el fin de ganar su confianza total, y además de que las riendas del negocio solo iba a ser a familiares de los Rothschild. O sea, ya, porque él consideraba que pues, los familiares y parientes cercanos, mientras más unida y cerrada era el círculo, pues más poderoso se hacía su empresa. Hay que recordar que la cultura judía era mucho ayudarse entre sí. Bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Tenemos un capítulo que hablamos de Adam Newman, que cómo creó WeWork, que era como una especie de, que vio una comunidad, sociedad de un kibutz, ¿no? En donde pues todos ganaban iguales y todos como que tenían claro. ciertas responsabilidades diferentes que al final se amalgamaban en toda la comunidad, ¿no? Eh, por lo que los Rothschild se asemejaban en un esquema de cooperación de una empresa familiar, bueno, no quiero decir cooperativa, ¿no? Pero sí, algo así, ¿no? Por lo que Meyer tuvo 5 hijos y esos 5 hijos estaban dentro del negocio. Y en 1812, cuando Meyer falleciera, él no dejó ningún heredero principal, dejó a los 5 hijos partes iguales para que se mantuvieran unidos y resistan los peligros de alguna dilución o infiltración de alguna persona fuera de la familia. Eso lo vemos hasta el día de hoy, ¿no? O sea, obviamente, cuando permites que haya pues, un fondo o como el mismo Carl Icahn, ¿no? Que tomaba empresas, asaltaba empresas y desarmaba las empresas familiares y completamente le cambiaba pues la cultura organizacional, ¿no? De la empresa, o sea, dejaba de ser. Es como si le quitara, no sé, qué empresa tiene nombre familiar. Eh, No sé, Bimbo, por decir algo, ¿no? Bimbo Eh, sí, ajá, hay un sinnúmero, ¿no? O sea, JP Morgan le quitas a JP Morgan, ¿sabes? Este, y bueno, hasta el día de hoy, los 5 hijos representan el escudo y el logo de Rothschild. O sea, si ponen en Google, es en Rothschild, van a ver el escudo, que son 5 flechas, ¿no? Que son los 5 hijos que fueron, pues realmente los que empezaron todo esto, ¿no? Porque el papá sí fue como que el precursor que abonó el capital, pero realmente lo que empezaron fueron los cinco claro. hijos, ¿no? El poderío que tienen, ¿no? Sí, la visión, ¿no? Pues ahorita necesitaban hacerse más grande la fortuna, y ya pues ya eran 5 hijos, ya no podían depender de este príncipe de Hesse, que William I, ni de la familia Thorne y Taxis.
Entonces ya necesitaban diversificarse y ampliar la red que tenían, porque ya no iba a bastar, ya eran 5 hijos. Y ya tampoco podían basarse solo en una economía, tenían que diversificarse en varias. Nathan había abierto una tienda en Londres en Ah, 1813. James también se fue a París. París. Amschel, otro hijo, se fue a Frankfurt. Salomón se fue a Viena y Karl a Nápoles. Eh, ¿Y estos lugares fueron estratégicamente decididos? claro, sí, de hecho, pues son, o sea, si te pones a pensar, son los centros económicos del mundo, ¿no? Pues Bueno, Nápoles. Nápoles en ese entonces era, en ese entonces en Ajá, específico, ¿no? Ahorita ya no, pero pues Viena sigue siendo una capital financiera mundial. así es. En Frankfurt lo mismo, París y Londres, pues obviamente, ¿no? Son, pues, durante mucho tiempo fue las bolsas de valores más grandes del mundo, ¿no? Antes de que sea la de Nueva York o la de Hong Kong y todo lo demás. Sin embargo, pues obviamente la expansión representaba un riesgo latente de división, porque pues ya estaban en diferentes zonas, diferentes idiomas, y pues ya no estaban como que juntos toda la familia, ¿no? Eh, pero quisieron evadir este riesgo, ¿no? Usando la misma estrategia que tenían en el gueto. Adiós a las personas, a los outsiders, y concentraron sus fuerzas desde dentro, ¿no? Los Rothschild, por decirlo así, yo creo que pues hasta actualmente la información y el conocimiento es el activo más importante de cualquier empresa, ¿no? El que tenga la información, como lo vemos ahorita, que pues las empresas de tecnología, el que tenga más data y sepa utilizarlo es el que mayor rendimiento tiene, ¿no? Llámese Google, Facebook, no sé, cualquier empresa de tecnología que cabrona, ¿no? Lo mismo pasaba y es el mismo concepto desde ese entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque los Rothschild habían desarrollado una red de mensajería, pues la más eficiente y rápida de toda Europa. Ok. ¿Por qué? Porque necesitaban tener la información precisa y a tiempo, pues no quiero, yo quiero llamarlo a tiempo real, ¿no? Lo que sucedía en las 5 plazas más importantes de Europa, ¿no? Sí, o sea, Si lo más pasaba, sí, entiendo. O sea, aún con sus limitaciones, ¿no? claro, porque pues no existían redes sociales, ¿no? No existía ni el telégrafo, creo que en ese entonces. Bueno, la verdad no sé si existía, pero no creo que no existía, ¿no? Entonces era una red de mensajería así tipo de caballo, mamadas, para llevar la información de un punto a otro, ¿no? Vamos a suponer, o sea, si derrocan a un rey, si puta hay una guerra, o si Sí, este tipo de eventos inusuales que pueden sucede. obtener algún rendimiento, ¿no? Y ellos habían creado, pues, bueno, además de que tener la upper hand de información en cualquier momento, pues tenían, como digo, la red de mensajería más veloz de todo esto, crearon un monopolio de información, como te digo. Y además, por ejemplo, ellos escribían, por ejemplo, vamos a suponer que pasó algo en Nápoles, el hermano escribió una carta avisando a su hermano en París, Ok. pero esto estaba escrito en un dialecto puta, que solo hablaban en Frankfurt, en el gueto, ¿no? Se llama Frankfurt Yiddish, que era una especie de hebreo, pero que usaban solo los cabrones de Frankfurt. O sea, puta, era un pinche mini Qué idioma, chingón. cabrón, ¿sabes? Qué chingón. Pinche código Enigma ahí. Era un hebreo combinado con francés y alemán y la puta madre, que solo en ese pinche gueto, pero no pinche gueto, en ese solo lugar, Sí, sí, sí. se podía, y además estaba escrito en código, ¿no? Entonces, pon tú que está en código, si descifras el código está en ese idioma, entonces ya te la pelabas, ¿no? O sea, por más de que abrieras el sobre pues, no sé, mira, acaba de decir que van a subir la tasa de interés en Nápoles, pues aunque lo leyeran, ya sabes, no era imposible, o sea, porque además sí había ese robo de información, ¿no? Entre bancos. O sea, no solo eran los únicos que hacían este tipo de labores, ¿no? Claro, me imagino. De hecho, hubo intentos de robarse la información. ¿Qué? Espionaje industrial de antaño. Sí, o sea, eso siempre ha existido y creo que hasta el día de hoy, ¿no? Sí, claro. Para que vean que todo se conecta en este mundo especulero, o sea, son las mismas tendencias que siempre hay, ¿no? Solo que con diferente tecnología. En este Eh, caso, la tecnología eran los caballos. a huevo. En 1824, James Rothschild, el que estaba en París, o sea, James estaba en París, se quería casar. No obstante, esto representaba un gran problema porque pues ya empezaba el tema de, pues, ok, ya se dividió la fortuna en 5, pero pues obviamente van a tener hijos con otras esposas y otras cosas, entonces como que ya iban a afectar, bueno, no iban a afectar, iba a entrar en la ecuación pues personas fuera de la familia en sí, y esto iba a representar un problema, ¿no? Eh, y podría traicionarlos o pues ya sabes, hay divorcios, bueno, en ese entonces no sé si había divorcios, Sí, pero no, pues pero sí.
tema de patrimonio, Vas a tener que herencias. dividir tu dinero entre más personas. Y bueno, esto como que entraron en una duda y bueno, James decidió casarse dentro de la familia y escoger su sobrina e hija de su hermano Salomón. Los hermanos estaban Millonario. extasiados ante la perfecta solución que James había hecho, ¿no? Pues ahora ya esta parte se convirtió en una norma eh, Ah, entre las políticas familiares y 2 años después la hija de Nathan se casaría con el hijo de Salomón. En lo siguiente, los 5 hermanos arreglaron más de 18 matrimonios entre sus hijos, de los cuales 16 eran entre primos de primera línea. ah, Viva Monterrey, ¿no es cierto? Es broma. güey. Es Targaryen. Los de Monterrey, güey. Saludos a los regios. Y bueno, como dijo Salomón, Coteo, somos el mecanismo de un reloj, cada parte es esencial. Cada engranaje de este reloj sucedía con el negocio, en donde apenas se arreglaba un matrimonio, una ¿Qué, nueva línea de negocio sucedía, por por lo que sucedía qué dentro de nivel la qué familia. nivel de, no quiero decir ambición, pero nivel de proteccionismo tenías para que Claro, güey, eso a está la cabrón. chinga? Digo, igual, yo creo que pues desconozco acerca de exactamente qué, no quiero llamarlo secta, ¿no? O qué división del judaísmo representa, porque ya ves que hay varias este, Ramas. divisiones dentro del mismo judaísmo, ¿no? Entonces me imagino que ahí sí, pues me imagino que era más permitido poder casarse con familiares. De hecho, en el Antiguo Testamento ¿Será? había varios temas así. Pero bueno, a eso ya se le traen otros temas, ¿no? Vamos a hablar de lo Sí. financiero, pero bueno, para que Bueno, vaya. entiendan, ¿no? Porque mientras otras sus familias, porque eso también pasaba en ese momento, ¿no? O sea, se veían familias súper ricas que pues entraban otros familiares, entraban otros terceros, sufrían crisis, disoluciones al estilo Succession, ¿no? Donde pues habían división de empresas y todo lo demás, ¿no? O sea, eso siempre ha existido, ¿no? Y bueno, una de las, o sea, eso fue como que el inicio, ¿no? Obviamente, conforme fue pasando el tiempo, fueron obteniendo muchísimo más dinero. Y una de las jugadas de manipulación de mercado más conocidas, que bueno, hay mucha desinformación en este tema, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de explicarlo, ¿no? Con eso. Fue hecho por Nathan Rothschild, que había invertido mucho dinero en las guerras napoleónicas y eran pues los Culo, güey. amos pues, de la mensajería y tenían los pues, pequeños, bueno, tenían un gran servicio de mensajeros que le llamaban pájaros, en donde contaban la información y hacían la red, ¿no? Qué chingón. En 1804, cuando ascendió Napoleón al poder, inmediatamente bloqueó el comercio entre Inglaterra y Europa, con la idea de que pues los ingleses, todo el oro que tenían en reserva se fuera consumiendo, ¿no? O sea, porque pues no había comercio entre pues esa parte y pues No había mames, una... está haciendo un tipo asedio financiero, qué chingón. Sí, cabrón, está chingón esa madre, ¿no? O sea, No, vamos a, ya ves como antes en las guerras los asediaban para que no salieran de los castillos claro, y ahí se consumieran hasta que no podían salir. Pues está haciendo lo mismo, pero financieramente. Qué exactamente, chingón, ¿no? No qué chingón. obstante, pues esta guerra entre la corona británica y Francia era igualmente una guerra entre dos sistemas financieros. Los franceses se financiaban por medio de impuestos por cada territorio conquistado, no se suponer, o sea, invadían Rusia y pues, les cobraban como que un cierto impuesto para pues el mismo estilo, ¿cómo llamarlo? Mercantil, ¿no? Pero bueno, el sistema británico era basado en la deuda. Ellos ya fueron como que los precursores de esto. Para 1808, cuando las guerras franco-británicas empezaron, Reino Unido había contraído 3 veces más deuda, llegando a los 745 millones de pounds, de libras esterlinas, más del doble que producía su PIB. O sea, y aquí ya vemos un tema así de financiación que hace la verga, ¿no? Y lo hacía a través de mediante la impresión de bonos para financiar estas guerras, que le llamaban unos, creo que se llamaban consul, que son como bonos a la perpetuidad, que después vamos a hablar de este tema, ¿no? Porque fueron importantes para las guerras, ¿no? Eh, Solo que pasaba algo extraño en estas épocas. Si vamos a ver la historia del dinero, váyanse a ver la historia del dinero, que es nuestro tercer, cuarto capítulo, que hablamos también de Bitcoin, pero bueno, habla de la historia del dinero. En este entonces, pues todo el billete o todas las La moneda, notas ajá, sí. bancarias estaban respaldadas en oro físico, ¿no? En ese momento todavía se estaban usando las monedas de oro, ¿no? Esto todavía era real, Eh, claro. entonces, pues bueno, pues estos bonos
que del mismo pueblo compraban estos bonos, pues tenían que respaldarlo o pagar con monedas reales. Por lo que tenían que comerciar con la península ibérica para poder obtener oro, porque ya sabes, como que, O sea, pues, o comerciaban con sea, España. claro, porque necesitaban pedir dinero prestado, ¿no? Ok. Y Al necesitaban oro público. para respaldarlo. Exactamente, necesitaban, o sea, convertir esas notas en oro. Ya. Entonces, ¿cómo lo tenían que hacer? Pues tenían que hacer un comercio con Portugal y también parte de España, ¿no? Pero hubo un momento en que ya como que eran demasiadas notas bancarias que ya era como que, ok, ya no te las acepto, o sea, ya necesito pues algo más sólido, ¿no? Y en eso, Nathan, que era como que el hermano más hábil de todos los Rothschild, era un experto en arbitraje, en donde él compraba la compra-venta de cualquier divisa o activo, como en este caso era el oro. Eh, por ejemplo, compraba el oro más barato, por ejemplo, en París, y luego lo vendía más caro en Londres, ¿no? Porque pues por el arbitraje es el gap que existe en compra y venta de un cierto lugar a otro. Entonces compras más barato en uno y lo vendes más caro en donde está más apreciado el dinero, ¿no? O Para, viceversa. para hacerlo más fácil, un simple comercio. Exactamente, ¿no? Pero pues estamos hablando de aquí de divisas o que es oro, ¿no? En este entonces, ¿no? Y pues bueno, tenía una reputación bastante importante Nathan en el gobierno británico, que el canciller Harris empleaba a Rothschild para comprar la mayor cantidad de monedas forjadas de Francia para limitar el oro de las mismas arcas francesas y de la economía. Es como si dijeras que pues de repente, pues no sé, en México comparan todo el peso mexicano, ya no habría moneda para poder intercambiar, ¿no? Ujú. Algo así como los billetes de Xoloscuincles que ya no están circulando porque todo se lo guarda. Tejolotes. Ajolotes, Xoloscuincles. Y bueno, Nathan para la famosa batalla de Waterloo eh, respondería con una Patricia compra Batalla de Waterloo. Ajá. cuantiosa de oro para abastecer al gobierno británico. Porque él O sea, pensaba, bueno, hasta le apostó al ganador. no, porque él había apostado que dijo, bueno, esta batalla de Waterloo solo va a ser una batalla, o sea, se van a agarrar putazos durante más de... Porque esta guerra fue como de, ay, no creo que de 20 años, 15 años, algo así. Entonces, como que le apostaba que, bueno, voy a comprar un montón de oro para luego ir comenzarlo a vender a la corona británica poco a poco, ¿no? Pero compró así un putazazazo, ¿no? Pero la Porque batalla de dijo esto, Waterloo no fue de Francia. sí, sí, Ah, ok. contra Inglaterra y Prusia y otros. Ah, ok. O sea, yo sabía que era contra Rusia, no sabía que Inglaterra igual estaba ahí. Sí, O sea, Rusia e Inglaterra eran aliados. pues bueno, o sea, estaban en contra de este pendejo, ¿cómo se llama ese cabrón de De Napoleón? Bonaparte. Ajá. Ajá, ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, eh, como te digo, Nathan esperaba que iba a durar muchísimos años la guerra y el oro poco se iba a poder desprendiendo. Pero el resultado fue una brutal derrota francesa. Sí. Pero en ese momento, como te digo, no había redes sociales eh, y los Rothschild tenían el mejor sistema de FedEx o algo así de información. El, eh, el Pues siguiente llegó relé. rápidamente el chisme en código para ellos, ¿no? Antes de que, pero bueno, Maldita en, sea, ya veo hasta dónde va esto. en ese momento los Rothschild tenían una pila de dinero asentada en sus arcas, o sea, impresionante. Como rico Y MacPato. que pues prácticamente ya no iban a poder hacer nada porque ya pues el gobierno británico iba a dejar de financiar sueldos de soldados, subsidios, armas, y pues Sí, todos los pues, todo el dinero que se puede gastar en una guerra, el ¿no? negocio de la guerra. Ajá. Por lo que los precios del oro iban a descender porque pues ya no iba a estar tan codiciado el oro porque pues ya Ya no no va a iban a estar tan requerir. encarecido. Ajá. Exactamente, o sea, es como oferta y demanda, ¿no? O sea, ya no van a necesitar tanto oro, pues iban a descender. Y ellos ya tenían, vamos a suponer, un hangar lleno de oro, ¿no? Literalmente decían que eran no sé cuántos cofres de oro que tenían en sus arcas, ¿no? Como rico MacPato. Ajá. Exactamente, pero pues ya iba a valer menos ese dinero, ¿no? However, no obstante, existía una salida, un way out en este problema. Los Rothschild podrían usar este oro para explotar el mercado de bonos. En julio de 1815, el periódico London Courier reportó que Nathan había comprado una gran cantidad de bonos. Estos bonos eran conocidos como console, que como que comprabas, vamos a suponer, comprabas un bono a 20 dólares, bueno, a 20 libras esterlinas y te Ok. iban a dar un interés
un interés de 3% a perpetuidad. No te iban a devolver el A la capital. madre, a perpetuidad. A perpetuidad era como unos fixed annuities. Es un activo medio raro, ¿no? Que ya no existe, obviamente, que era como que para Claro, financiar no guerras, tiene, ¿no? no tiene sentido. Ajá. Y que, bueno, obviamente también fluctuaba y ese precio, podía ser solo comprado por el mismo gobierno en algún momento, ¿no? Con un prime, obviamente, ¿no? O Ok, sea, no te podían comprar más barato de lo que ya habías hecho, ¿no? Pero bueno, o sea, tenías un interés, pues, a perpetuidad completamente, ¿no? wow. Sí, esto está cabrón, pero pues No sé obviamente quién por se le eso ocurrió rentaban. esa jugada, pero Pues, la verdad no tengo ni idea cómo pudieron haber creado este instrumento. instrumento, pero pues, ajá, era los primeros bonos, igual, no, Pero no es era, como una medida desesperada, de necesitamos lana, la chingada, ofréceles algo. claro. Y pues obviamente como no devuelven capital, pues es toda madre, ¿no? Para ellos. Pero bueno, compró un montón de esta cantidad porque obviamente era una seguridad y aparte que los precios mismos de estos bonos iban a aumentar, dado que el gobierno británico ya no necesitaría prestar dinero, por lo que los precios de estos bonos iban a ser más caros. O sea, es lógico, ¿no? O sea, si ya no quieres prestar dinero, pues vas a poner una cantidad, o sea, vas a elevar el costo de estos Iba a ser bonos más para que difícil ya, adquirirlo. Ajá. exactamente, ¿no? Entonces, como que previó ese shift, ese cambio, y pues dijeron, pues vamos a comprar la mayor cantidad de estos bonos, ¿no? Ok. Para 1817 el precio de los bonos había subido un 40% para proceder a su venta. O sea, él aguantó, holdeó y obtuvo un 40% de rendimientos, que es un trade, que bueno, el dinero que utilizó en esta operación fueron más de 600 millones de dólares, ¿no? Y este fue el caso de cómo él logró un trade cabroncísimo. De hecho, hay varios videos de que hablan de que obtuvo la mensajería y que como que comenzó a esparcir un rumor de que Francia había ganado esa batalla y que se pusieron como locos y bajó los precios de las acciones muy O cabronas, sea, fueron compró los muchos. primeros especuladores culeros de la historia. Ah, pero existe ese rumor, ¿no? De que como que inventó el rumor que Francia ganó, que bajó los precios de las acciones, recompró y pues obviamente se volvió a ir porque ganó efectivamente el otro grupo, ¿no? Pero realmente esto no está documentado realmente, es un chisme que no sé de dónde salió. Esto es lo que está documentado que realmente sí pasó, ¿no? Ya. Por eso muchas hablan de las conspiraciones de los Rothschild, que pues más o menos, o sea, si es una manipulación, es un especulador, más que nada, ¿no? Que es una manipulación, porque tampoco se metieron en el tema así Sí. ¿Qué pasa hasta el día de hoy? Pasa. Sí. claro, o sea, pues ahí nada más eran unos güeyes que vieron oportunidades, ¿no? Porque así como que les pudo haber salido mal y ganaba Y Francia, los pues ahí sí Musk lo valían hace con verga. el Twitter. Eh, y bueno, esto es la historia que es la más importante, ¿no? Pero pues bueno, pues en todo lo largo de la historia no de la humanidad, desde el siglo XVIII estos nombres siempre han salido, Pero es increíble. A mí me impresiona que estas jugadas son, se hicieron en esas épocas donde, pues, cabrón, estamos hablando de la época de Napoleón, donde puta, creo que la gente se moría, por decir algo, ¿no? De viruela, un pedo así. sí, cabrón, y Y son las mismas estrategias que utilizan grandes mercados al día de hoy. O sea, o sea, obviamente en otros contextos, adaptado. ¿no? Exacto, en otros contextos con otro tipo de tecnología, con otro tipo de velocidad de información y de datos, con otro tipo de infraestructuras, pero es lo mismo, güey. Es lo mismo, y si hay sellos financieros igual, así como que quisieron hiperinflacionar a Francia como que comprando con todo la moneda en circulación, o como Francia Es igual cierto, también. hay ataques a monedas, sí. No hace mucho, cuando estaba acá, hubo ataques al peso por parte de especuladores americanos. Claro que buscan el gap tanto para favor o en contra, ¿no? De cualquiera de los dos lados se puede ganar, pero pues obviamente esto es importante porque no había mucha educación, o sea, la bolsa de valores era incipiente Exacto, completamente. exacto. Eso es algo muy importante decir. O sea, qué chingones, porque eso es algo muy innovador para esa época. O sea, eran Claro, cabrones bastante avanzados para su época, sí. sí, no había YouTube ni Internet para poder, bueno, ¿qué No, es un ni, ni, bono? O ni, sea, ni, re- ahí, ni reglas de mercados para que tú digas, no, sí, en este momento hay que entrarle, o mercados, ¿cómo le dicen? Bull o bear. ajá, sí, que verga en ese momento, ¿no? Exacto. En esa época dijo, a la verga, vamos a esparcir ese rumor, ya, chinga. Qué Y chingo. bueno, pero bueno, este es como que mucho se habla también hasta el día de hoy de que
Sí, sí, incluyendo la economía. Por ejemplo, comenzaron a decir que Emmanuel Macron trabajó 3 o 2 años en Rothschild en la consultoría y él vio la compra bueno, la fusión de Pfizer Alimentos con Nestlé, ¿no? Ok. Y ahí pues se hizo de fama, como que logró ese deal muy importante y pues luego se renunció y fue gobernador o diputado o algo así, o senador de Francia y luego llegó a ser presidente. Entonces como que dicen que está auspiciado por el mismo familia Rothschild, ¿no? Pero pues es Digo, imposible saberlo. pero también pasa lo mismo en Estados Unidos, con grandes familias, pues, ya ves, de republicanos o de demócratas que pues, impulsan a los candidatos. ¿Sí? Ah, claro, y sí puede ser, o sea, pero realmente pues ya pasaron un montón de generaciones y pues ya Y siguen ahí en la cima, ¿no? Siguen siguen con en la eso. cima, tiene un patrimonio muy grande, a lo mejor ya. Lo que sí está cabrón es que tienen muy, hasta el día de hoy, su vida pública es muy reservada, ¿no? Eso está muy chingón. O Y eso sea, está muy cabrón que está pues muy nadie cabrón, sepa de ellos, exactamente. ¿no? Sí. Realmente como que es un mito de, no ves, pues un edificio Rothschild, ya sabes, o sea, El que come callado, Lalo, come dos veces. sí, definitivamente, y aquí sí vemos que pues si eres rico, pues te vale verga, ¿no? Es como Black, ¿qué era? BlackRock. BlackRock, ¿no? O sea, exactamente, o sea, están calladitos y están controlando a todo el mundo, ¿no? Mientras hay güeyes que estén puta, no sé, ya sabes, Sí, haciendo un chingo de anuncios diciendo pues soy un rico y la verga, pues estos güeyes de verdad son y les vale verga. así es. Y nadie sabe de ellos y pues Son así siempre es bueno saberlo, ¿no? desde la época de Napoleón, no mames, cabrón. Puta. Claro, ¿no? Y pues ha habido varias injerencias en mercados, ¿no? Igual hay demanda de rusos hacia ellos porque cumplimiento de pagos, este, creo que igual estuvieron inmiscuidos en cierto modo el default de Venecia en pago. Bueno, no, creo que no, eso no. Pero tienen un montón de controversia, ¿no? Pero porque ya llevan muchos años en eso, ¿no? Pero pues siempre están reservados y Pero pues ahí es importante conocer, ¿no? Estos ahí actores. están, sí, sí. Está interesante. Sí. Y esa fue la historia de los Rothschildos. ¿Qué onda, Rich? Muy buena, me gustó mucho. Me gustó mucho. Pues esperamos que te haya gustado, querido amigo especulero que nos acompañas hoy. Te recordamos que nos puedes seguir a mí en @richarito14- en Instagram y Twitter, @richarito14-. Ahora lo puedes seguir Arroba Lalo-Woody, arroba Lalo-Woody. en Instagram y en Twitter también. No te olvides seguirnos a nosotros en @especuleros podcast en Facebook, TikTok y Instagram. Sí, Facebook, TikTok e Instagram. También estamos en Twitter. Y checar todos los capítulos que tenemos. Tenemos buenos contenidos como Elizabeth Holmes, la estafadora número 1 de Silicon Valley, que acaba de ser condenada a, creo que fueron 20 años. 20 años. 20 años por estafar a, pues, a todo Wall Street y a gran parte de Silicon Valley por miles de millones de dólares, en donde ella llegó a ser la primera mujer en tener un unicornio. Pero también tenemos capítulos como el de BlackRock, donde hablamos de una empresa que pues podríamos decir que prácticamente domina el mundo y nadie lo sabe y nadie está al tanto de eso. Y también tenemos pues, capítulos de monedas, criptomonedas, donde pues ya sabes, todo el desmadre del Bitcoin está aquí. Ya hablamos del metaverso, ya hablamos de crisis económicas de países como Grecia, Sí. como la de México. Hemos hablado de cosas muy variadas, pero siempre de lo que nos gusta, que es el dinero, las finanzas, y de cómo la gente forma el billete, el billullo, el villano. Y claro, igual siempre le pregunto a Rich, ¿no? De que, oye, ¿y cuándo nos vamos a quedar sin tema, no? Pero realmente eso es algo dinámico, siempre hay temas, Exactamente, igual y sí que nos recomiéndanos. gusta, que nos digan, sí. De hecho, nos han hecho varias recomendaciones, no crean que las pasamos por alto, al contrario, las tenemos ahí en el tintero. Y vamos a tratar de hablar de todo lo que ustedes nos dicen, pero también pueden pues, simplemente comentar lo que les guste y los que no, para que sigamos creciendo esta comunidad. Les Claro. agradecemos estar aquí y no sé si quieres agregar algo más, Lalo. Sería todo. Suscríbanse nada más y nos ayudan bastante. Hay que seguir creciendo esto, esparzan La buena, la buena palabra. la buena palabra. Nos vemos el próximo martes, Lalo. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Bye bye.